Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo de protocolo RS485. Los integrantes del equipo son Eric Calderón, Jorge Mata, Gerardo Rodríguez y Alberto Sánchez y Nicolás Wolf. Un conjunto de normas. Para empezar, podemos decir que una interfaz es un conjunto de especificaciones, de reglas y normas emitidas por algún comité que regula o estandariza los reglamentos a especificar. Se debe definir muy cuidadosamente cada punto de conexión entre los dispositivos de la interfaz de acuerdo a las especificaciones, por ejemplo, de velocidad, distancia, etcétera, o especificaciones tanto mecánicas, eléctricas, como voltajes, conectores, cables, etcétera. Y en esta norma, lo que se especifica son las características eléctricas de un circuito de la comunicación que nosotros tenemos digital de salida, ya sea un estado 0 o un 1, mediante una señal que nos da de alta impedancia o se le llama un tercer estado. Lo que regula esta norma, la RS 449, es las señales eléctricas y mecánicas de la interconexión en un equipo terminal de datos. Puede utilizarse en velocidades de hasta 2 millones de bits por segundo y cables de hasta 60 metros. Esto es muy útil en las redes locales industriales, que se pueden utilizar dos hilos de esto. Las especificaciones eléctricas del 449 son definidas en dos estándares: el RS422-A para señales balanceadas, en las que cada circuito principal de los que están implementados necesitan dos hilos, como lo acabo de decir, sin tener una tierra en común, y que opera a una velocidad de 10 millones de bits por segundo y tiene un alcance máximo de 1200 metros de cable. Y está el otro, que es el RS423-A, que es muy similar a la RS232, en el sentido de que todos los circuitos comparten una tierra en común, a diferencia de la otra, que esta técnica se le denomina como transmisión asimétrica, usada para señales que no están balanceadas con una velocidad máxima de 100.000 bits por segundo y un alcance máximo de 1200 metros. El estándar nos especifica dos conectores, uno de 37 y otro de 9 pines para los circuitos de datos primarios y secundarios. No se implementa en computadores personales, pero se le puede encontrar en algunos equipos de la red. La norma TIA o EIA-485, también conocido como RS485, este está definido como un sistema de bus diferencial multipunto. Este sistema de bus diferencial multipunto es ideal para transmitir a altas velocidades sobre largas distancias, y a través de estos canales puede generarse un poco de ruido. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es capaz de poder atravesar canales ruidosos, ya que el par trenzado reduce los ruidos que se inducen en la línea de transmisión. Es una gran ventaja al momento de usar esta norma, tener la posibilidad de recorrer a altas velocidades, largas distancias, y a su vez poder realizar la operación sin tener consecuencias, ya sea por el ruido, gracias a este par trenzado que reduce los ruidos dentro de esta norma. La razón por la que el sistema RS 4585 puede transmitir a largas distancias es porque se utiliza el balanceo de líneas. Aquí yo puse dos imágenes en la cual nos muestra este balanceo. Cada señal tiene dedicados un par de cables. Sobre uno de ellos se encontrará un voltaje. Sobre uno de estos se va a encontrar el voltaje. En este caso vamos a suponer que es el de la conexión aquí donde existe el A y B. Y el otro se estará su complemento. De esta forma el receptor responde a la diferencia entre los voltajes. Aquí se observa cuando no tenemos el balanceo de líneas, y aquí tenemos observado la conexión
que existe para poder hacer que el receptor responda a la diferencia entre los voltajes. De esta manera es como se puede lograr transmitir las largas distancias gracias a este sistema. En esta diapositiva les hablaré de las ventajas que tiene esto. La primera ventaja es el bajo costo que tiene, la capacidad de interconexión, así como la longitud de enlace y la rapidez. En bajo costo, esto quiere decir que los circuitos integrados para transmitir y recibir son de un bajo costo. Son baratos en el mercado y solo requieren una fuente de 5 voltios para poder generar una diferencia mínima de 1.5 voltios entre las salidas diferenciales. En contraste con el RS232, que en algunos casos requieren de fuentes dobles para alimentar algunos circuitos integrados. Esta es una gran ventaja que tiene este circuito a comparación de los otros. La siguiente ventaja es la capacidad de lo que es la interconexión. ¿Sí? El RS485 es una interfaz multienlace con la capacidad de poder tener múltiples transmisores y receptores con una alta impedancia receptora. Los enlaces con RS485 pueden llegar a tener a lo máximo hasta 256 nodos, que es una gran ventaja de ello. ¿Sí? La siguiente ventaja de este es la longitud de enlace. En un enlace RS485 puede tener hasta 4000 pies de longitud comparados con el RS232, que tienen unos límites típicos de 50 a 100 pies. Es una gran diferencia, que es una gran ventaja para ello. Tenemos lo que es la rapidez, que es una de las más importantes. La razón de bits puede ser tan alta como 10 megabits de segundos. La siguiente es los dispositivos de la norma del RS485. Mantiene compatibilidad con los estándares RS232. Tenemos un pequeño diagramita donde nos muestra cómo hacer esta conexión. La siguiente diapositiva les estaré hablando de las desventajas, el cual es muy poca que tiene, es una sola desventaja que tiene este circuito, que según la experiencia de Equite, la interfaz RS485 a 2 hilos, como ya lo había comentado mi compañero anterior, pese a su sencillez, crea muchos problemas de conexión y no tiene en cuenta una serie de puntos fundamentales. Puede observar un pequeño diagrama donde aparece cómo está la conexión. Ahora yo les hablaré de las características eléctricas del RS485. En esta norma se tiene que cuando el emisor, o sea, cuando el propio protocolo actúa como emisor, opera en un rango de menos 1,5 a menos 5 volts. El cero lógico, cuando este actúa de receptor, actúa en un rango de 0,2 a 12 volts positivos, y la máxima tensión de que este puede llegar a sacar por la línea de salida es de menos 7 hasta los 12 volts positivos.
el alcance de transmisión que este puede llegar a dar depende muchísimo de la longitud del cable que este tenga a utilizar, dando a entender que en un cable muy largo esto va a tener una menor velocidad, es inversamente proporcional, como ya he dicho. Y en este protocolo la máxima longitud de este cable es de 1200 metros, donde la máxima velocidad que puede llegar a obtener este protocolo es de 10 megabits por segundo, que se obtiene como máxima distancia para llegar a esta velocidad a unos 12 metros. Y retomando esos, y al igual que a esa distancia de 12 metros se tiene esta velocidad, entonces a la máxima distancia que el del cable que puede llegar a obtener, el propio protocolo te dará 100 kilobits por segundo a la máxima distancia que este puede llegar a tener. Cabe destacar que este protocolo debe tener una limitación de 5 volts. Un dato curioso para este tipo de protocolo, por supuesto. Todo esto considerando de que el propio protocolo, porque la razón por la que permite grandes distancias es porque su cable está hecho para poder eliminar la mayor cantidad de ruido posible en las distancias grandes, dando como resultado una mejor comunicación sin interrupción alguna. En las características mecánicas para el estándar de la norma RS232, tiene que ser de cable trenzado de cobre y sus terminales RJ11, para que haya una mayor resistencia a la interferencia electromagnética y tenga mayor velocidad de transmisión. También permite una conexión de hasta 32 emisores con 32 receptores de transmisión. Es doble, que es simultánea, y es a la que se le llama full duplex, que esta tiene la capacidad de enlazar procesadores de comunicación con procesadores subordinados, los cuales su funcionamiento está definido por los mismos arreglos que tiene esta red. En un RS232, la comunicación serial puede ser directa cuando se realiza sobre la banda de base digital o mediante un módem utilizando la transmisión se realiza en banda base análoga, modulando la portadora. Por ejemplo, cuando se transmite a través de un módem, la norma define un conjunto de 22 señales, que estas son divididas en señal de datos y señal de control, distribuidas en un conector de tipo D de 25 terminales. Pero aquí en este ejemplo no todas las señales de control son imprescindibles para establecer la comunicación entre los dos equipos. Por esto muchas veces se utiliza un conector de tipo D con 9 terminales. En la versión europea de este mismo dispositivo, se especifica para que la distancia máxima del enlace sea de 15 metros y para que su velocidad de transmisión sea de 20.000 bits por segundo. Otro ejemplo es que los tipos de señales de esta misma especificación del 232 son el GND para aislamiento del conector, con enlace a lo principal que viene siendo el chasis de la terminal. La SG, que es una señal con la que se establece la tensión de las demás señales del conector. Y la del canal principal, que es la de conjunto de señales de datos y del control, que son unas líneas de transmisión y recepción. También se utilizan señales conmutadas y de transmisión síncrona, que obviamente pues no necesita de un reloj.
También tienen las terminales sin asignación fija que se pueden utilizar por aplicación formando dos bucles de la corriente en caso de ser requeridas. También está la norma RS232 que sus características mecánicas definen las conexiones con cable de par de cobre, o sea, es también trenzado, y terminales RJ que lo hace más resistente también a la interferencia electromagnética, y además le proporciona todavía mejor velocidad de transmisión que la 232. La comunicación es asíncrona, donde la base digital con un amplificador se representa la señal mediante el diferencial del nivel entre sus dos salidas que tiene esta norma, y el receptor es un amplificador diferencial. Estos dos dispositivos del 422 tienen compatibilidad con el estándar del 232, por lo que se puede utilizar en varias conexiones a la vez. Estos tienen un adaptador PCI de 8 puertos y muy alto rendimiento con los enlaces para la terminal serial del 232. Y es muy importante la máxima capacidad que tiene de control de las terminales para el estándar, que es de 10 equipos que son receptores y simultáneos por el emisor. También está el estándar RS485 que tiene conexiones del cable también serial. Además es una doble conexión que tiene un cable también de cobre trenzado y también terminales RJ, por lo que también existe una muy buena resistencia electromagnética y también tiene mucho mejor velocidad de transmisión que la 232. Tiene una conexión de hasta 32 emisores con 32 receptores en transmisión doble, parecida a la 232, que puede también enlazar los procesadores de comunicación principal con procesadores subordinados que se definen por los mismos arreglos de las redes de los datos. Estos también tienen una compatibilidad con el estándar 232. También se tiene un adaptador que es de 16 puertos de alto rendimiento con enlaces para el terminal del 232. Con eso también podemos tener una longitud máxima del cable que viene siendo de 1200 metros a una velocidad de 10 millones de bits por segundo, donde se obtiene una distancia de 12 metros. Estas relaciones son muy parecidas a la de la norma estándar 232. El cable estándar para estas conexiones es de cable trenzado y terminales RJ11, por lo que tiene mayor resistencia a la interferencia electromagnética y es aún más veloz comparado con el RS232. Tiene conexiones de hasta 32 puertos con 32 receptores, 32 emisores y 32 receptores, en transmisión simultánea, que puede alcanzar los procesadores de la comunicación principal enlazar con los subordinados, y el funcionamiento está definido por los mismos arreglos de redes en los datos. Los dispositivos de esta norma, la 485, tienen compatibilidad con el estándar, con el 232, como se puede comparar aquí. Tiene un adaptador PCI de 16 puertos y tiene un muy buen alto rendimiento de enlace en la terminal serial del 232, con lo que se compara. Y eso sería todo de las conexiones mecánicas. Bueno, la conexión con LabVIEW. Para que nosotros logremos comunicar con LabVIEW, tenemos que hacer uso de VISA, de Visual Instrument Software Architecture, que es una única librería que nos permite controlar diferentes protocolos como BXI, GPIB, RS232
incluido el RS485. El estándar VISA unifica diferentes tipos de comunicación para hacer el software interpretable y permite que se reutilice a lo largo del tiempo, independiente de que se cambie el instrumento de entrada o salida. Es un software con una muy amplia aplicación. Es un instrumento, perdón, que tiene una aplicación muy amplia. Y aquí se ve un pequeño ejemplo de cómo funcionaría, donde uno aquí selecciona la entrada VISA y después se manda a un nodo de propiedad donde se selecciona el protocolo RS485 y ya se manda ahora sí al programa a ejecutar. Aquí voy a mostrarles cómo se hizo. Si lo hacemos uno nuevo para mostrarles cómo se elabora. Primero vamos y buscamos VISA, escribir, y luego también en VISA, en opciones avanzadas, un nodo, y aquí hacemos clic derecho, clic izquierdo, y buscamos la propiedad que requerimos. En este caso necesitamos una que se llama Wire Mode. La seleccionamos, ok, y la cambiamos a escribir. Conectamos la referencia y la salida del error, y aquí creamos una constante, nos marca como desconocido. Aquí es donde nosotros seleccionamos qué tipo de protocolo queremos utilizar. Si queremos un protocolo RS485 conectado, que sea automático o con diferentes tipos. Y también está el protocolo RS232. Entonces en este caso vamos a colocar el RS485 automático y hacemos una estructura de casos. Pues vamos a colocar una estructura, un while aquí, para poder nosotros hacer algún programa. Sacamos otro nodo de propiedad. Y en este caso nos interesa los bytes al puerto. Seleccionamos. Bueno, entonces lo que hicimos en este primer caso nada más es seleccionar qué tipo de comunicación queremos, y aquí nos va a leer cuántos bytes están recibiendo el puerto. Mandamos nuestra referencia y nuestro error, y podemos, por ejemplo, crear una estructura case y la conectamos aquí directo. Nos manda dos casos básicos, el 0 y el 1. 0 es que no tenemos nada, ningún byte entrando, y 1 es que tenemos algo de información entrando. En el default podemos hacer lo siguiente. Si no tenemos ningún dato entrando, podemos mandar una salida de verdadera al botón de stop para detener nuestro ciclo y que se detenga automáticamente. Si en cambio tenemos algún dato, que estamos recibiendo algún dato, aquí mandaríamos un false y colocaríamos algún programa de este lado. En este caso pudiera ser que nosotros coloquemos un LED, un indicador como este, que se ve, y lo colocamos dentro de nuestra estructura while por fuera del loop. Si en nuestro caso donde recibimos algún dato se prenda un indicador, y en el caso donde no tengamos ningún dato se apague. Ok, ya está prácticamente lo más importante.
Lo único que faltaría sería, por supuesto, cerrar el visa. Lo podemos cerrar directamente por acá. Y el error out. Pasamos por aquí. Al otro lado del ciclo. Y lo conectamos. Y así quisiéramos, pudiéramos colocar algún indicador aquí que nos muestre cuál es el error. En este caso, lo único que nos falta aquí es terminar de llenar todas las conexiones. Crear todas las conexiones para nuestro visa. Create controls indicators. Aquí ya nos permite correr el programa. El único problema, por supuesto, sería que yo no tengo ningún hardware conectado y me va a marcar un error porque no hay nada conectado. Pero de esta manera es como se conecta el protocolo RS485. De nuevo, aquí vemos pues, que son diferentes tipos. Aquí se muestra el error in, lo que viene, el wire buffer y de dónde estamos obteniendo nuestro puerto. Y estas configuraciones se pueden cambiar dependiendo de lo que necesitemos nosotros como usuarios. Y muy bien, aquí se lee lo mismo en la presentación básicamente y aquí es donde sacaré algún archivo de parte del usuario. Bueno, pues ya es todo. Muchas gracias.